Buen día, en este documental hablaremos acerca de la historia de América, abarcando desde su poblamiento, retomando las teorías no científicas hasta su descubrimiento. El ser humano tiene la necesidad de comprender su entorno, por lo que está en constante búsqueda de la respuesta de su origen. Sin embargo, no todos los fundamentos son científicos, y es por esto que existen las teorías no científicas para satisfacer al hombre en su necesidad. El mito bíblico se origina por un patriarca hebreo llamado Jacob, que tuvo 12 hijos. Cada uno de sus hijos estuvo al frente de cada una de las tribus de Israel, de las cuales 2 tribus construyeron el estado de Judea y las otras 10 el estado de Israel. El estado de Israel fue destruido por los asirios y su población se esparció. La leyenda de la Atlántida. La Atlántida ha sido objeto de numerosas discusiones y proyectos de investigación. En los diálogos del destacado filósofo Platón, encontramos las referencias iniciales al supuestamente devastado continente de la Atlántida. Las menciones se hallan en 2 de sus obras, Timeo o de la naturaleza, escrito alrededor del año 360 a.C., y Critias, también llamado la Atlántida, compuesto apenas después del primero. En el Timeo se hace mención a una invasión del Imperio Atlante a la región del Ática, zona de origen de Platón. El segundo versa casi enteramente acerca de la naturaleza del continente de la Atlántida, incluyendo su forma de gobierno, sus costumbres, su geografía, economía, fauna y flora, así como también sus orígenes divinos. La leyenda dice que los habitantes de la Atlántida eran muy brillantes y con una civilización muy avanzada, y un desastre natural provocó que el mar la sepultara y que sus habitantes perecieran por su supuesta ubicación geográfica. Algunos opinan que la población pudo haber emigrado hacia el continente americano, poblando y haciendo importantes aportaciones a las culturas de América. Durante el Renacimiento se recuperó la aportación de Platón, que habla de la Atlántida como una gran extensión de tierra que contaba a América con Europa y África. El territorio descrito se extendía desde la península de Yucatán hasta el mar Mediterráneo. Algunos estudiosos han recurrido a este mito para ubicarlo como un punto de partida del grupo de individuos que emigraron al continente americano. Las cualidades atribuidas a los pobladores de Atlántida se vinculaban con el gran desarrollo que lograron algunas civilizaciones americanas. El origen autóctono. Existe una propuesta teórica que establece que la población de América no llegó de otras partes, sino que es originaria del propio continente. Destacan los siguientes exponentes. Florentino Ameghino fue un científico autodidacta de origen argentino, que estuvo interesado en la paleontología, la zoología, la geología y antropología. Formó parte de la denominada generación de los 80 en Argentina. Se trataba de un grupo conservador cuya ideología se basaba en el positivismo de Augusto Comte. Ameghino afirmó que América fue la cuna de la evolución humana. Según Ameghino, el hombre americano no vino de ningún lugar. Los primeros habitantes fueron autóctonos. Para darle funcionamiento a su teoría, mostró un conjunto de fósiles asociados con distintos instrumentos líticos que constituían la expresión material de la evolución humana. Su interés por la geología y la paleontología lo motivó para llevar a cabo estudios del territorio de La Pampa, Argentina. Como resultado de estos estudios, logró coleccionar numerosos fósiles. Samuel Morton, de origen estadounidense, realizó estudios de medicina de Estados Unidos y en Edimburgo, Reino Unido. Este médico se interesó por temas relacionados con la geología, la paleontología y la antropología.
En 1830, Morton comenzó a colectar cráneos humanos que le permitían desarrollar y profundizar sus estudios en paleontología. Los cráneos provenían de distintas partes del mundo. De sus investigaciones se derivaron las afirmaciones que hizo en torno a que los indios americanos construían una raza separada y que no tenían antecedentes asiáticos. Se considera que Morton es el fundador de la Escuela Estadounidense de Etnología, la cual dividía el género humano en diversas especies, en lugares de razas, dando origen al llamado racismo científico. Si bien el racismo científico no apoyó la idea de la superioridad racial. Se establece que la humanidad está integrada por distintas razas que representan diferencias científicas entre sí. Estas diferencias se manifiestan principalmente en los ámbitos de la cultura, de la economía y la política. El origen africano, las evidencias paleoantropológicas, arqueológicas y las conjeturas de tipo histórico han dado sustento a la hipótesis de la migración de África. Aunque los hallazgos son fragmentarios, con el paso del tiempo se ha logrado vincular la información y llegar a la conclusión de que el origen del Homo sapiens se encuentra en África subsahariana y que data de hace unos 140.000 a 200.000 años. El naturalista inglés Charles Darwin propondría que había altas probabilidades de que los ancestros del hombre se encontraban en África debido a la presencia de simios antropomorfos en el continente. Las pruebas de ADN dan sustento a la hipótesis de la migración de África. En las últimas décadas del siglo XIX, investigadores estadounidenses demostraron que el Homo sapiens se originó en África y que de ahí migró al resto del mundo. Las explicaciones y propuestas teóricas acerca del origen del hombre americano son diversas. Sin embargo, la teoría poligenética considera que no solo de Europa o Asia pudieron haber venido los habitantes de nuestro continente, sino también desde África. La teoría africana se sustenta, entre otras cosas, en las investigaciones realizadas por la arqueóloga brasileña Nied Guidon. La doctora Guidon se especializó en la arqueología prehistórica en 1973. Formó parte de la misión franco-brasileña que inició un proyecto de investigación en el estado brasileño de Piauí en 1978. Se solicitó que este lugar se creara el Parque Nacional de la Sierra Capibara, Brasil. Las culturas mesoamericanas. Los olmecas. Esta cultura se desarrolló en los actuales estados de Veracruz y Tabasco. Es considerada como la cultura madre de las civilizaciones de Mesoamérica. La población que habita en estos territorios estaba conformada por numerosas agrupaciones agrícolas. El lugar predominante que ocupó en el ámbito comercial le permitió difundir su cultura y ejercer gran influencia en otras sociedades. La ubicación temporal de esta cultura se encuentra entre los años 1200 a 500 a.C., mientras que en sus culturales se localizan en San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. La influencia de esta cultura se identifica en Morelos, Puebla, Estado de México y Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Las características identificadas en la cultura olmeca, tales como la organización estatal, el desarrollo de un calendario civil 365 días y otro ritual 260 días, el primer sistema de escritura, la planificación urbana y el carácter multiétnico de sus pobladores se extienden por la región mesoamericana. Asimismo, se identifican numerosos sitios en los que se han encontrado evidencias arqueológicas de la influencia de esta cultura. En el centro de varias ciudades se construyeron grandes montículos y plataformas en los que se instalaron templos y edificios públicos. Este modelo de construcción influyó en las edificaciones del área. Algunos investigadores afirman que el uso de división del espacio estaba vinculado a la división jerárquica de su sociedad. En el desarrollo de la civilización se reconoce el
aumento de las diferencias entre gobernadores y gobernantes, así como la gestación de una ideología que unía a los dioses con la fundación de la civilización y la estirpe que gobernaba poco a poco. Poco a poco se fueron creando símbolos que articulaban el culto religioso con el reconocimiento al orden establecido y sus gobernantes. Las creencias religiosas fueron aceptadas por el pueblo y permitieron justificar, explicar y legitimar a las familias gobernantes, la desigualdad social y los fenómenos sobrenaturales. La actividad económica de los olmecas se basaba en la agricultura, maíz, frijol, calabaza, cacao, etc. Y el comercio de sus productos agrícolas realizaban intercambios comerciales locales, pero también tenían grupos selectos que destacaban por sus habilidades para transportarse a lo largo y ancho del territorio para comerciar con otros pueblos y con los pueblos nómadas. Zapotecas. La presencia de los zapotecas se ubica principalmente en el actual estado de Oaxaca, aunque su influencia se identifica hasta el sur de Guerrero, el sur de Puebla, el istmo de Tehuantepec. Los hallazgos arqueológicos se indican que pudieron haber existido desde el año 2500 a.C. en el horizonte preclásico. Formativo. Se identifica su primer desarrollo urbano, San José Mogote. El lugar se localiza al noroeste del Monte de Alba. Los asentamientos urbanos más importantes de esta cultura se desarrollan entre los años 400 y 300 a.C. La vida sedentaria de los miembros de esta civilización se vio beneficiada por las condiciones climáticas y la fertilidad de las tierras en las que se establecieron. La agricultura fue la primera actividad económica de los zapotecas, desarrollando un avanzado sistema de riego y cultivaban maíz, chile, frijol, calabaza y cacao. En su alimentación también se encontraba el consumo de carne de venado, jabalí, conejo y otros animales, y el de frutos y tubérculos, productos de recolección. Su organización social era estratificada. Se cree que en el grupo social denominante ejercía y justificaba el ejército del poder de una concepción teocrática. Los habitantes tenían la obligación de pagar tributo a sus gobernantes y lo hacían entregando maíz, frijol, miel. El grupo dominante establecía alianzas con las élites de los pobladores de los alrededores, lo cual les permitía ejercer su poder y controlarlos. Los vestigios más relevantes de esta cultura provenían de Monte Alba y Miltra. La ciudad del Monte Alba está constituida por una gran plaza, el juego de pelota y un conjunto de distintas edificaciones. Los zapotecas destacaron como tejedores, alfareros y orfebres. También trabajaban la piedra, los bajorrelieves, las pinturas murales. Construyen una de sus principales aportaciones al arte prehispánico, entre las evidencias que dan cuenta del elevado desarrollo cultural de esta civilización mesoamericana. Se encuentra su sistema de escritura jeroglífica, como la mayoría de los pueblos prehispánicos. La religión zapoteca era politeísta, creían en la existencia de un paraíso subterráneo en donde se debería la importancia del culto de los muertos. Teotihuacanos. La cultura teotihuacana fue una de las más importantes de las culturas de Mesoamérica. Teotihuacán se ubica en el altiplano central de México, cerca del lago de Texcoco y a unos 46 kilómetros al noreste de la Ciudad de México. Su desarrollo se ubica en el horizonte formativo o preclásico. En sus inicios, Teotihuacán compitió con Cuiquilco por la hegemonía de la cuenca del lago. Se cree que los primeros pobladores que provinieron de Cuiquilco como consecuencia de las erupciones del volcán Xixtle. La época de mayor esplendor de esta civilización fue durante los años 300 a 600 después de Cristo, es decir, durante el horizonte clásico. Los hallazgos arqueológicos permiten identificar la influencia de esta cultura
inclusive en los estados de Durango, Chihuahua, Zacatecas y Nayarit. El descubrimiento. En 1492 los reyes católicos financiaron la expedición de Cristóbal Colón, un marino italiano que buscaba una nueva ruta para llegar a Asia. Por el oeste, Cristóbal Colón partió con su expedición desde el puerto de Palos de la Frontera en Huelva, y 2 meses más tarde vieron tierra. El 12 de octubre de 1492, Colón descubrió la isla de San Salvador. La colonización. El 25 de septiembre de 1493 se iniciaba el segundo viaje de Colón. Las prisas por organizar este segundo viaje hay que atribuirlas a los deseos del almirante de demostrar que había llegado a Asia, y el temor de los reyes católicos a que sus rivales portugueses intentasen algún tipo de exploración por los nuevos territorios, ya que según el Tratado del Cachobas, les pertenecería cualquier descubrimiento realizado al sur de las Islas Canarias. Esta nueva expedición era ya un viaje de conquista, con los marineros. Iban colonos ansiosos por encontrar las riquezas que había descrito Colón, religiosas que para convertir a los nativos, animales domésticos y plantas para poner aquellas tierras en producción. En cuanto a los descubrimientos de este segundo viaje, merece destacar la llegada a Puerto Rico y Jamaica, el descubrimiento de que los voluntarios que se quedaron en el primer viaje estaban todos muertos como resultado de luchas internas y de las venganzas de los nativos a los cuales los españoles habían robado y maltratado. El desarrollo económico y tecnológico. Durante el siglo XV, el impuesto de los portugueses y españoles se produjo un gran avance de navegación que los llevó a descubrir nuevas rutas marinas y comerciales. Los primeros le dieron vuelta al continente africano y los españoles descubrieron América y la navegación hacia el oeste, hacia el océano desconocido. Sin embargo, los que algunos llamaban una gran revolución comercial en el siglo XV y continuaban en los posteriores siglos, tenían sus antecedentes en el siglo XII y XIII. Al tomar urge el comercio y la vida urbana, tan débiles durante el medievo, eso sí desde medianos del siglo XV y hasta mediados del siglo XVII. El tercer viaje, descubriendo más territorios. En mayo de 1496 partió una tercera tentativa de Colón al mando de una flota de 6 barcos, para demostrar que había llegado a Asia viajando hacia el oeste, además de encontrarse con que los españoles de América se habían rebelado contra su autoridad. Quizás el mayor descubrimiento de ese viaje fuera la desembocadura del río Orinoco. Al ser una corriente de agua dulce tan poderosa, solo podía provenir no de una isla, sino de una enorme extensión de un nuevo continente, ya que era evidente que no era Asia, pero en la cabeza de Colón solo cabía la geografía clásica que afirmaba que las tierras no cubiertas por el mar, África, Asia y Europa, estaban unidas formando una sola, separadas por mares y por un gran océano, que es el que había cruzado por tercera vez entre Europa y Asia. Colón concluyó que estas nuevas tierras no eran otra cosa sino el paraíso terrenal descrito en la Biblia. Este viaje terminó sin que el almirante encontrara Zipango, Japón, ni la costa de China, e incluso ante las noticias de las rebeliones y abusos, los reyes enviaron de España a poner orden a Francisco de Bobadilla, quien empezó por retirar a Colón toda su autoridad en aquellas tierras y terminó por encarcelarlo a él y a sus hermanos. De hecho, el viaje de vuelta a la península de 1500 lo hizo Colón preso y encadenado. El cuarto viaje, muerte de Colón. A pesar del desastroso final del tercer viaje, Colón vio cambiar su situación, y aunque los reyes no le devolvieron los poderes y privilegios que le concedieron en las capitulaciones de Santa Fe, le cargaron el cuarto viaje iniciado en 1502, con el objetivo de descubrir paso hacia Asia. Colón llegó a tocar la tierra en la zona de Panamá, pero una vez más tuvo que regresar sin cumplir sus objetivos. Murió en Valladolid en 1506 sin haber conseguido su objetivo, desposeído de sus cargos y sin saber que había descubierto para los europeos un nuevo mundo. Las desgracias de Colón no acabaron con su muerte, pues al año siguiente de su fallecimiento se publicó un libro de geografía que incluía un mapa del cartógrafo alemán Walter Müller, donde se recogían los relatos de un navegante florentino, Américo Vespucio, que afirmaba que los descubrimientos hechos hasta 1492 no eran asiáticas sino un nuevo continente. En ese mapa de 1507 las nuevas tierras aparecen denominadas como América en su honor, y que en España se siguieron llamando India durante siglos,
El nuevo nombre se hizo muy pronto popular en otros países. El descubrimiento de América. Durante el siglo XVI, Europa tuvo uno de sus mayores periodos expansionistas en su historia. Deriva de varias cuestiones, entre las cuales destacan el cambio en el intercambio económico con el Oriente y las innovaciones tecnológicas. En cuanto a los avances tecnológicos que permitieron el descubrimiento del nuevo continente, tenemos que nombrar principalmente que se dieron dos órdenes de conocimiento: en la astronomía y en la náutica, que hicieron posibles en el siglo XV las exploraciones de África y América. Otra área que colaboró fue la técnica metalúrgica, que permitió la explotación de las riquezas mineras del Nuevo Mundo. Todos estos avances tenían un origen en común: la determinante influencia árabe por más de 8 siglos permaneció en la península ibérica. La navegación fue posible gracias a la tradición astronómica griega perfeccionada por los árabes y cristianos durante la Edad Media, que culminó con las tablas astronómicas de Alfonso X el Sabio. Aunado a esto, el invento del astrolabio, el cual ayudó a conseguir el movimiento de la bóveda celeste y así conocer el norte terrestre. Otra innovación más fue el perfeccionamiento de la brújula, lo cual permitió conocer el norte magnético de la Tierra. La caída de Constantinopla y el deseo de encontrar rutas hacia el oriente más rápidas y seguras animaron las exportaciones marítimas europeas. Entre los mejores navegantes figuraban los italianos y los portugueses. En el siglo XV, estos últimos comenzaron a navegar por las costas de África en busca de esclavos negros y productos valiosos como el marfil. El navegante portugués Bartolomé Díaz llegó al extremo sur de África y lo llamó Cabo de Nueva Esperanza. Al regresar, en 1943, supo que el año anterior Cristóbal Colón había llegado a las Indias cruzando el Atlántico. En realidad había llegado a un nuevo continente.